Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en dónde nos escuchen. El día de hoy estoy con Ceci Rodríguez para platicar con Mariana Westendorp. Mariana, quiero preguntarte primero si lo pronuncié correctamente. Perfectamente bien, muchas gracias. Buenísimo. Bienvenida, Mariana. Qué gusto tenerte por aquí, qué gusto platicar contigo. Pues bueno, la primera pregunta pues es un poco para conocerte a ti, qué mejor que tú nos puedas platicar de ti. Entonces, pues comencemos desde este inicio. ¿Quién es Mariana? Y por otro lado, pues, ¿qué es lo que te llevó a interesarte en toda la parte de derecho ambiental? Que justo quiero destacar que en ese camino es en el que nos conocimos. Y pues bueno, también, o sea, ¿cómo es que decides dedicarte a esto? ¿Hay algo que te motivó, algo que encontraste en el camino? ¿Cómo fue? Pues mira, digo, antes que nada, ¿quién es Mariana? Pues soy una persona preocupada por temas de sostenibilidad. Y bueno, toda mi carrera empezó un poco por accidente, porque hace precisamente, y hasta me aclaro la garganta, pero hace precisamente casi 20 años es que yo empecé a trabajar en temas de derecho ambiental. Lo digo que fue por accidente porque originalmente me habían contratado cuando yo estaba estudiando en una firma de abogados para ver derecho corporativo. Sin embargo, pues trabajaba también con el socio de ambiental, es una firma que se llama LexCorp, que todavía sigue y es una de las pues punteras en temas de derecho ambiental en México. Y y bueno, o sea, me empezó poco a poco el socio de ambiental a meterme en estos temas, a revisar normas oficiales mexicanas, a revisar todo lo que fue la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que fue muy, muy importante. Hubo cambios que fueron muy relevantes en ese momento y pues me tocó a mí hacer todo el análisis, asesorar a clientes sobre todos los cambios, cómo iba a jugar ahora los temas de caducidad del agua, que ya no eran 3 años, eran 2 años, a ver temas de impacto ambiental, residuos peligrosos, sobre todo trabajamos mucho en temas de desarrolladores de parques industriales. Entonces, ¿cómo funcionaba esto de que el desarrollador tiene que tener una autorización de impacto ambiental, digamos, maestra, y poco a poco las diferentes industrias que se fueran instalando dentro del parque tenían que ir obteniendo sus propios resolutivos en materia de impacto ambiental, ya sea federal, estatal, como correspondiera, ¿no? Eso depende de la actividad y también de la ubicación. Y posteriormente entré a trabajar a una firma, ya cuando me gradué, de un abogado americano y una abogada mexicana que precisamente venían de un despacho también importante aquí en México, de Woodbridge. Ellos se salieron de ahí, pusieron su propia firma en Querétaro, porque, perdón, paréntesis, yo soy de Querétaro, allá estudié y trabajé hasta los 28 años, ¿no? Y ahí pues me tocó litigar también, o sea, no solo llevar consultoría, sino también litigar. Y bueno, poco a poco el irme introduciendo por accidente en aquella primera firma, me gustó, me pareció súper innovador, me pareció algo que creo que nadie estaba haciendo. Me tocó ver cómo el protocolo de Kioto había entrado en vigor y los proyectos de MDL. Entonces, y era como que yo me sentía que estaba viendo algo súper extraterrestre y mis colegas pues veían, oye, pues que el contrato de arrendamiento, digo, que también obviamente es importante y todo eso, esa parte también la sé, pero pues sí, lo que yo veía era como me parecía a mí lo más innovador, ¿no? Entonces me seguí por ese camino, me encantó, me pareció además súper relevante el tema. Creo que en aquella época no tenía tanto auge como lo está teniendo ahora, afortunadamente en esta época ya se está teniendo una conciencia mucho más considerable e importante en los temas ambientales. Pero bueno, yo me fui formando, ¿no? Me acuerdo que en la carrera pedí un permiso especial para que me dieran oportunidad de tomar un diplomado, a pesar de no estar titulada. Entonces, bueno, ya va uno y presenta
sus cartas de recomendación, tus calificaciones, lo que sea, ¿no? Para que me dieran chance de poder, estudiar, porque no había muy pocas cosas en general en el país, pero también en Querétaro, ¿no? Entonces, se había ido a dar un diplomado ahí a la Universidad Autónoma de Querétaro, donde yo estudié, la Facultad de Derecho, y bueno, pues ahí también empecé a capacitar. Te digo, después ya empecé a trabajar en esta otra firma con un abogado americano y una socia mexicana que trabajó en Profepa y trabajó en Goodrich, y ahí fue, yo creo que muy relevante porque empecé a litigar. Y creo que el litigio, aunque sea poquito, aunque sea que el litigio es un poquito, te da una visión mucho más 360 para poder dar consultoría. O sea, realmente si no ves litigio, no te puedes dar cuenta del nivel de riesgo que pueden llegar a tener los clientes o las empresas o a quien asesores eh, en caso de incumplir con alguna disposición ambiental, ¿no? Entonces es muy importante también tener ese bagaje, aunque sea poco, pero sí tenerlo y considerar que el hecho de que te digan, bueno, pues ya, si me ponen una multa, me voy a litigarlo, ¿no? Y dices, pues no, o sea, no es tan sencillo, ¿no? Y ya cada vez hay menos otorgamiento de suspensiones de clausuras o de otras medidas correctivas que pueda llegar a imponer la autoridad en materia ambiental. O sea, sí es complicado que un juez te otorgue una suspensión. Ahí estuve trabajando 3 años. Me encantó porque pude viajar bastante. Tuve mucha libertad también para poder conocer directamente las plantas, o sea, realmente ensuciarte, ¿no? Meterte, no quedarte en tu escritorio y desde ahí ver las cosas, sino meterte a ver cómo son los tanques de combustóleo, cómo son las plantas de tratamiento, dónde están los almacenes de residuos peligrosos, cómo deben de estar, ¿no? Al final de cuentas, como abogado ambiental, sí tienes que tener o sea, sí tienes que empaparte de esos temas. O sea, no es algo que puedas ver nada más de nuevo desde el escritorio, ¿no? Em, Me tocó trabajar mucho ya propiamente pues, con químicos, con biólogos, con ingenieros, con arquitectos, geógrafos, de todo. Me tocó ver mucho de todo y me interesó muchísimo. Me fui a hacer una maestría después de trabajar ahí en Derecho Ambiental a Inglaterra, a la Universidad de Nottingham. Y bueno, ahí me preparé todavía más, me tocó ver bastante sobre tratados ambientales específicamente, pero también estudié otros temas que me interesaban como inversión extranjera. De hecho, hice mi tesis en ese tema, ¿no? Cómo juega un papel el tema de la inversión extranjera y el cumplimiento de obligaciones ambientales, ¿no? Específicamente, es algo muy técnico lo que hice en mi tesis, pero bueno, se los platico. Este, Estudié como una figura que se llama amicus curiae, que es donde tú no eres parte dentro de un arbitraje de inversión extranjera, pero tienes un interés en compartir con el tribunal arbitral pruebas, argumentos, em, digamos que pruebas adicionales que pudieran llegar a orientar la decisión del tribunal arbitral. No es obligatorio que tomen en cuenta esto, ni que lo admitan esta figura del amicus curiae, pero un poco la idea era ver qué tantos casos había en arbitrajes de inversión extranjera en donde estuvieran involucrados temas ambientales y ver qué influencia, si había tenido algún tipo de influencia en ese entonces en los tribunales arbitrales. Y no fue el caso, ¿no? En ese entonces que yo hice todo mi análisis, todo, y pues no había todavía ese tipo de conciencia. Actualmente ya la hay. O sea, actualmente ya se están admitiendo escritos de amicus curiae, pruebas, y se están considerando, de nuevo, no es obligatorio que lo tomen en cuenta, pero es algo que ya se está utilizando. Em, y bueno, ya después de eso regresé a México, a la Ciudad de México, empecé a trabajar
en una firma que se llama Jauregui Navarrete, donde tuve también la oportunidad de seguir desarrollándome profesionalmente. Y después me buscaron de la firma en donde trabajo actualmente, que es Krill García Cuellar Aiza y Enríquez, con Carlos de Icaza, que yo creo que es uno de los mejores abogados ambientales que conozco en el país. Ya llevo casi más de 10 años trabajando ahí y pues muy contenta, ¿no? Digo, no sé qué más quiero que les platique, eso es como un poco mi trayectoria profesional. Y bueno, he seguido tomando cursos, obviamente, he dado pláticas, pero bueno, no, no sé qué tanto detalle quieren que les dé. No, está súper, Mariana. Es un muy buen resumen de tu trayectoria, como dices, ya de 20 años trabajando en esto. Y bueno, nuestros escuchas son muy diversos, entonces hoy me gustaría dar un pequeño paso para atrás. Y justo como ya mencionaste, el derecho ambiental pues es complejo, tiene muchas aristas, ha crecido. Entonces, si tuvieras un par de minutos con alguien en un café para explicarle qué es el derecho ambiental, ¿cómo se lo explicarías así como muy coloquialmente, ¿no? ¿Cómo hablas de lo que haces a las personas que no son abogados, ¿no? Incluida yo? Claro, mira, el derecho ambiental, bueno, valga la redundancia, justamente lo que busca proteger es el medio ambiente, pero también busca que se genere una responsabilidad en caso de contaminación, en caso de que haya una responsabilidad ambiental. Entonces, digamos que juegan esas dos partes. Una parte es la parte, digamos, preventiva, es la protección del bien jurídico tutelado, que es el medio ambiente, y en la otra es la parte correctiva, en donde van a haber sanciones y va a haber responsabilidad en caso de que tú o incumplas con una disposición o incumplas y además contamines, ¿no? O ocasiones un daño al medio ambiente. Y básicamente en México tenemos cuatro tipos de responsabilidades. Entonces, una es la responsabilidad administrativa, todo lo que es la ley administrativa, es decir, todo lo que es una falta administrativa, por así explicarlo, es decir, si tú te pasas un alto, pues es una falta administrativa y una autoridad administrativa te va a imponer una multa o una sanción. O bien, si tú quieres ser conductor, pues tienes que obtener tu licencia como conductor. Y si hacemos el símil en el derecho ambiental, pues también si quieres desarrollar ciertas actividades que van a afectar al medio ambiente, ya sea construir o instalarte en alguna zona que sea área natural protegida, pues vas a tener que obtener, así como obtienes tu licencia de conductor, tus permisos ambientales, ¿no? Entonces, digamos, esa es una parte, es la rama administrativa. Entonces, si tú incumples o cometes una falta administrativa, va a venir la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en materia federal, y probablemente te va a iniciar un procedimiento en donde tú vas a tener oportunidad de presentar pruebas y al final va a emitir una resolución en donde va a decidir si estás en cumplimiento de acuerdo con tus pruebas o si estás en una falta y te va a imponer sanciones. Esta es, digamos, la parte administrativa. Por otro lado está la parte penal. Hay delitos ambientales en México y son de exacta aplicación. El derecho penal es de exacta aplicación. O sea, tienes que encuadrar precisamente en la conducta que está descrita en el Código Penal. Voy a hacer una explicación muy burda. Si en el Código Penal te dice que no debes de tirar basura no peligrosa, un residuo no peligroso, este, y lo haces, o sea, tiras algo, oye, pues es que mira, tiraste esto aquí. No, lo que pasa es que esto no es un residuo, esto es algo que yo dejé momentáneamente, lo coloqué aquí porque tenía que agacharme para ver otra cosa. Entonces, ahí ya puedes tú determinar, esto no es un residuo, no encuadra exactamente en la clasificación que viene en el Código Penal y por lo tanto, pues no me pueden atribuir a mí una responsabilidad penal. ¿Qué implica una responsabilidad penal? No solo multas, sino también la privación de la libertad. Entonces, digamos, esa es otra rama más bien otro aspecto o otro tipo de responsabilidad dentro
del derecho ambiental. Luego viene el derecho civil. Em, por ejemplo, eh, en mi casa tengo un árbol y ese árbol ya sus ramas ya le crecieron y está del otro lado otra casa y la vecina corta esas ramas. Y yo quiero denunciarla porque, o quiero demandarla, perdón, civilmente porque me cortó esas ramas. Es decir, civilmente quiere decir que es un conflicto entre particulares, no es entre una investigación que va a haber por parte del Ministerio Público en materia penal o no es una autoridad administrativa la que te va a sancionar, sino que es entre particulares y lo vamos a resolver en un juicio. Pues la otra parte muy probablemente, de acuerdo con el Código Civil, se va a defender diciendo, oye, es que tus ramas me ocasionaban ya un peligro o un riesgo porque iban a caer sobre mi casa. Entonces, digamos, ese es otro aspecto, otro tipo digamos, rama del derecho que regula o que puede llegar a regular el derecho ambiental. Em, y la última es algo que yo le llamo la responsabilidad ambiental per se. Esto es porque en 2013 entra en vigor la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Y esta Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, sí, voy a decirlo así tal cual, es como un cuasimodo, porque mezcla conceptos del derecho civil, pero del derecho penal y del administrativo. Y al final del día, esta ley lo único que se encarga de regular es la responsabilidad que tiene alguien por un daño ambiental. Puede entenderse por esto, vamos a pensar, un derrame, de residuos peligrosos a un río, podemos poner el ejemplo del río Sonora, y esta responsabilidad no se va a resolver entre particulares, no se va a resolver a través del tipo penal o más bien penalmente o en materia administrativa. Este tipo de responsabilidad lo que se hace es que las mismas procuradurías u organizaciones ambientales que tengan más de 3 años de haber existido, o bien vecinos del área donde ocurrió esta afectación ambiental, van a ir ante un juez de distrito y le van a decir, un juez federal, y le van a explicar, oye, aquí ocasionaron un daño ambiental, tengo estas pruebas, y quiero que los sanciones. Y ahí sí, las sanciones son económicas o bien se le obliga a reparar, perdón, me regreso un poquito. Ahí se le va a obligar a la persona que haya ocasionado el daño ambiental a que repare el daño y si no lo puede reparar, a que lo compense. Y además, si hubo dolo, le pueden poner una sanción administrativa altísima de varios millones de pesos, ¿no? Digamos que estas son como las tres ramas del derecho: administrativa, penal, la civil y esta que yo le llamo ambiental quasimodo, este, que van a estar regulando y van a estar protegiendo el bien jurídico tutelado, que es el medio ambiente, y además sancionando. Digamos, no sé si lo pude explicar. Sí, totalmente, Mariana, totalmente. Y justo, a ver, de aquí también quiero partir porque justo lo que te quiero preguntar creo que va muy en línea en esto. Al final del día, pues, digamos, existe esta explicación de qué es el derecho ambiental, pero dentro de sí mismo es muy transversal. Y yo creo que esta transversalidad no es únicamente en su forma de estudio, sino seguramente también en la forma pues, de trabajo, ¿no? En su forma práctica. Los temas que ves seguramente se van relacionando entre muchas otras cosas más. Y justo en ese sentido, lo que te quiero preguntar es, pues bueno, entiendo que tú has estado pues, y por lo que nos cuentas, en la parte pues ya práctica en temas varios, ¿no? Desde cosas de agua, emisiones, residuos y muchas otras cosas más. De este tipo de temas, ¿hay algún caso en particular que te haya marcado, ya sea por su complejidad o bien por otro lado, por el impacto social que este haya tenido? Pues mira, creo que hay varios, o sea, no creo que sea solamente uno. Em, Te puedo platicar, digo, hay cosas que no podré decir nombres ni mucho detalle por temas de confidencialidad, pero te puedo platicar que uno de los temas más complejos que me ha tocado ver fue
fue todo el tema de la demolición de una planta que tenía muchísimos años de haber sido instalada, empezó en los años 50 y ustedes saben que en esa época la costumbre y la práctica que en ese entonces se consideraba como ambientalmente segura era enterrar tanques de combustóleo. Y de nuevo, esa era la práctica internacional que se consideraba como lo más adecuado, ¿no? No necesariamente lo más barato, porque, pues, imagínate tener que enterrar los tanques, ni tampoco ahora ya lo vemos, ni tampoco era lo ambientalmente adecuado, ¿no? Sin embargo, cuando nos toca ver este proyecto en donde se tenía que demoler esta planta, una planta muy grande, una planta, te digo, de muchos años, ya de muchísimos años de haber operado, en ese entonces ya estaba sin operar, pero pues después de muchos años de operación se vuelve más complejo el tema de ambiental, porque obviamente hay derrames, hay muchísima infraestructura, se van haciendo como parches en las plantas, ¿no? En donde dice, bueno, vamos a ampliar por acá, vamos a quitar esto. Entonces, pues se vuelve muy compleja la demolición, pero no solo eso, se tenía que demoler y además se tenía que remediar porque se investigó y había contaminación en el suelo. Entonces, a- nos encargamos de sacar todos los permisos para la demolición y además iba cambiando, ¿no? Porque decíamos, bueno, nuestra autorización de impacto ambiental es solamente para demoler toda esta infraestructura. Y conforme iban quitando cosas, se iban dando cuenta que había más instalaciones y que había instalaciones profundas abajo del, bueno, en el subsuelo, y entonces había que ir obteniendo progresivamente muchas modificaciones a la autorización de impacto ambiental, ampliaciones, avisos de no requerimiento, y tenía que ser en un tiempo bastante corto porque se tenía además que excavar el suelo para transportarlo a través de empresas autorizadas para que se llevaran todo ese suelo contaminado, estar haciendo muestreos para ver si ya habíamos llegado a un límite aceptable de contaminantes de acuerdo a la norma oficial mexicana 138 y 147, en fin. Em, y al mismo tiempo tenían una fecha límite para hacer la entrega de ese sitio para que se hiciera una nueva construcción, ¿no? Fue muy complicado porque esto fue para un gobierno extranjero y en el Inter habían elecciones en ese país y digamos, la oposición del gobierno que estaba en ese entonces, pues hizo diferentes investigaciones y nos tenía como muy monitoreados a todos, ¿no? Para, sacó periodicazos de que, ay, quiere comprar el gobierno tal sitio que está contaminado. Sí, pero estaba en proceso de remediación, ¿no? Y obviamente todo tenía que estar hecho con los más altos estándares de limpieza. Fue bastante complejo el caso. Se tenía que hacer en un tiempo relativamente récord porque si no empezaban las multas. Y, y llegó un punto en el que dijeron, es que ya encontramos demasiadas instalaciones tan abajo que tenemos que excavar 35 metros. Entonces dijeron, para eso, para que no se nos venga todo digamos, los lados o los costados de donde se había perforado, encima hay que construir un muro de contención. Entonces ahora saca todos los permisos para el muro de contención. Y sí, digo, obviamente nosotros vemos la parte legal, claro que los ingenieros ven toda la parte más ruda, pero sí legalmente fue bastante complejo el tener que estar además actualizando no un solo permiso, porque tienes que reflejarlo también en el resto, ¿no? Sobre todo en tema de residuos peligrosos, obtener la aprobación del programa de remediación, irlo cambiando porque cada vez se encontraban más contaminación. Hubo un tema también ahí interesante en donde pues se hizo el cálculo del volumen de tierra que iba a salir. Y obviamente pues es un cálculo matemático, es un modelo que se hace y te sale determinado volumen, pero cuando sacas la tierra y se compacta, pues se hace menos, ¿no? Y entonces ahí de repente estaban
viendo, oye, pero es que ya fue menos de lo, no, pero sí, pero, y ya se alcanzó a hacer ese cuadraje de compactación y se hizo una fórmula y bueno, se pudieron hacer modificaciones, pero sí, o sea, este fue yo creo que uno de los proyectos más interesantes, más complejos, y bueno, al final del día ya se sacó la tierra, pero pues se va a entregar el terreno, entonces lo tienes que rellenar otra vez con tierra. Y ahora demuestra que esa tierra está limpia, entonces tenían que estar tomando muestras de laboratorio constantemente para acreditar que el relleno que estaba ya en el sitio, pues era un relleno con tierra limpia. Fue un proyecto súper padre, súper interesante. Creo que tomó 2 años más o menos. Y bueno, pues sí, como les platico, muy complejo. Sí, suena que estuvo interesante ese proyecto. Oye, Mariana, y bueno, ya nos platicaste que sí ha ido avanzando, más gente ya ubica, ¿no? Que es derecho ambiental y demás, hasta dentro de los mismos abogados, ¿no? Pero en cuestión legislación, o sea, ¿tú sientes que está avanzando al ritmo del desafío de todo lo que nos plantea, pues tanto la transición como el cambio climático? ¿Cómo sientes ese? Porque, por ejemplo, en tecnología y regulación se ve que a veces va a dispar, ¿no? Entonces, ¿tú cómo sientes ese avance? Definitivamente el derecho siempre va a ir atrás de los sucesos que hay, no solo en tema ambiental, ¿eh? O sea, en muchos otros temas, y es algo que nos enseñan en la escuela, desde la universidad, ¿no? Que desafortunadamente el derecho pues surge cuando ya hubo un conflicto, ¿no? Y entonces hay que prevenir y hay que ver cómo se va a corregir esa situación. Yo creo que actualmente hay un desarrollo muy importante de legislación. No quiero decir necesariamente que atienda a la problemática actual de una manera ya óptima, pero sí te puedo decir que ahorita hay un boom de regulaciones y digo, tanto temas obligatorios como indirectamente obligatorios, y ahorita lo explico por qué. Em, cuando yo inicié en estos temas, em, pues realmente solamente había una legislación principal, ¿no? Que era la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y sus distintos reglamentos en materia de emisiones, en materia de residuos. En ese entonces no había una ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, en materia de ordenamiento ecológico, áreas naturales protegidas, em, de REDSE, pero pero lo podías estudiar y relativamente podías agarrar más o menos el ritmo como abogado, ¿no? Ahorita yo siento que de unos años para acá ya me siento yo fiscalista estudiando todos los, o sea, todos los días, pero además los fiscalistas tienen la certeza de que la miscelánea fiscal es cada año, ¿no? Nosotros, pues, o sea, es como conforme vaya saliendo durante todo el año. Sí creo que ha avanzado, que ha habido un desarrollo importante de la legislación. eh, Sin embargo, bueno, pues hay temas que todavía hay que atender, ¿no? Por ejemplo, el tema de cambio climático. O sea, a ver, el sistema de comercio de emisiones lleva detenido muchísimo tiempo, ¿no? O sea, eso es algo que ya debería de estar desarrollado por tiempos, por capacidad, por voluntad inclusive de los propios usuarios y de los sujetos obligados también. O sea, creo que es algo que ya debería de estar operando desde hace mucho, ¿no? Entonces ahí, pues no han publicado todavía, si no me equivoco, las bases ya finales. Pues creo que ya en eso sí estamos atorados, ¿no? Y en cuanto a otras disposiciones, lo que yo les puedo decir es que creo que sí hay mucha ley, sí hay mucha legislación, pero es difícil lo que le llaman en inglés el enforcement. Ya digamos, la policía ambiental que va y te castiga y te sanciona y además te obliga a corregir y a remediar. eh, Puede haber mucha legislación, pero si no hay presupuesto, no va a funcionar. Y eso es una realidad para cualquier rama del derecho y para cualquier aspecto regulatorio.
Y bueno, creo que ahí estamos teniendo una deficiencia. Cada vez se ha ido como apretando y apretando y apretando más el presupuesto. De por sí, cuando yo inicié, habían pocos inspectores, habían pocas oficinas administrativas, poco conocimiento. Era muy fácil tumbar una multa de Profepa o una resolución de Profepa. Había muy poco conocimiento. Creo que se han ido, pues ahora sí que capacitando cada vez más, pero definitivamente me parece que ahí el tema del presupuesto y de realmente, o sea, creo que ahí es donde se demuestra que hay voluntad de aplicar el derecho ambiental. Hay otras formas indirectas, pero bueno, si quieres te las platico más al ratito. Perfecto. Oye, Mariana, pues justo como vas platicando esta parte de la evolución y también, ¿no? Tomando la parte de la pregunta anterior, pues creo que también mucho en línea pues, con esta evolución, la cantidad de instrumentos, quizás soluciones planteadas cada vez son más. Una de ellas, pues, es el tema de los bonos de carbono. Justo quería preguntarte, ¿tú cómo ves los bonos de carbono, no? Se ha planteado como una herramienta importante para mitigar temas de impacto ambiental, pero ¿cómo ves su evolución en México? ¿Realmente son una solución viable? ¿Hay algo por ahí pendiente? ¿Cómo ves esto? O sea, bajo el esquema del sistema de comercio de emisiones, bueno, hay que hacer la distinción, ¿no? Primero están los certificados de reducción de emisiones, que es un concepto diferente del bono como tal, ¿no? El bono, ahora sí que es como un pagaré en donde todos vamos a suscribir, vamos a dar dinero para que alguien más pueda llevar a cabo un proyecto, un desarrollo, digamos así, a grandes rasgos, ¿no? Y el otro que es el certificado de reducción de emisiones, que entiendo que es a lo que te refieres. En México, de nuevo, el sistema de comercio de emisiones mexicano, no es el único que hay, pero el mexicano, pues está muy, o sea, en pañales, o sea, no está funcionando realmente, ¿no? En el programa piloto, yo creo que sí hubo una intención importante de las empresas de participar y obviamente, pues a través del programa piloto, lo que se pudiera, digamos, ya reportar o obtener de otros proyectos de reducción de emisiones les iba a ayudar a compensar cuando ya fuera obligatorio el sistema de comercio de emisiones. Y yo creo que por eso entraron diferentes empresas a este programa piloto voluntario. Sin embargo, pues no ha entrado en vigor el obligatorio, entonces, pues ahí se desincentiva la participación de los sujetos obligados. Em, Ahora, es también bien importante explicar que no es el único sistema de comercio de emisiones que funciona. Claro que se pueden hacer proyectos en México de reducción de emisiones eh, que pueden certificarse y que se pueden vender esas reducciones en otros mercados, como puede ser el mercado de California, que creo que hay bastante experiencia ahí en cuanto a la reducción de emisiones de carbono y la venta de estos dentro de ese ecosistema, digamos. Eh, y hay otros mercados que existen bueno, en Canadá, en Estados Unidos me parece que hay otros tres, está el protocolo de Washington también, y en otros países pues ya se están desarrollando también, ¿no? Obviamente estuvo funcionando durante un tiempo hasta que se venció el protocolo de Kioto, todo el sistema de comercio de emisiones a nivel internacional. Y ahora me parece que en Europa sí se quedó ese modelo y es el que actualmente tienen, ¿no? Entonces lo están trabajando, pero ya a nivel, digamos, regional o territorial. En China también tienen su sistema de comercio de emisiones. En fin, hay varios países donde están funcionando. Ahora, en México específicamente, de nuevo, como lo mencionaba, si tú quieres hacer un proyecto de reducción de emisiones, es decir, la conservación de un bosque para que esos árboles hagan una reducción bueno, absorban el dióxido de carbono y hagan una reducción de esas emisiones y esa certificación de reducción la quieres vender a un proyecto o a una empresa que está en Estados Unidos, por supuesto que lo puedes hacer. A una empresa que está en México, eh, pues bajo el sistema de comercio de emisiones mexicano no va a poder ser, ¿no? Súper interesante. Sí, es un tema del que se habla mucho, entonces está bueno saber esa perspectiva. Oye, Mariana, y futureando un poco, en los siguientes, digamos, no sé, 10 años, ¿tú qué áreas crees que se van a volver más críticas dentro del derecho ambiental? ¿Dónde esperas tú ver como más evolución? Llamémosle en México,
para no alocarnos tanto, ¿no? Definitivamente el tema de agua y el tema de electricidad, o sea, de hidrocarburos, o vamos a decirlo de otra manera, de transición energética. Creo que esos dos temas son críticos, ¿no? Y no lo diría solo de México, digo, creo que en todo el mundo, o sea, son dos aspectos que si no hay agua, pues no vamos a tener alimentos, no vamos a tener eh, bosques, no vamos a tener selvas, o sea, es súper, súper, es un tema vital y creo que pues ustedes mejor que nadie lo saben, hay fugas por todos lados, ineficiencias en todos lados y pasa lo mismo en el tema de electricidad, ¿no? ¿Cuántas emisiones se pueden llegar a generar en fugas en tuberías de gas natural o de gas LP, lo que quieras? O sea, ahí, si vas, digamos, hoyito por hoyito, pues vas generando bastantes emisiones en el caso de gas natural, de metano, ¿no? Y no nos vayamos muy lejos, nuestros propios boilers, cada cuánto le damos mantenimiento al boiler. Ahora multiplícalo por cuántos mexicanos somos, ya casi 130 millones o una cosa así. Entonces, pues sí, o sea, desde este tipo de cosas tan sencillas, pues creo que se resume a agua y a transición energética. Perfecto. Oye, Mariana, pasando a otro tema, algo que nosotros, pues bueno, hemos venido también empujando, observando y también viendo, pues cómo quizá mejorar, al menos desde nuestra trinchera, es la parte de género y especialmente en un sector que, pues bueno, es energía, sostenibilidad. Yo creo que la participación de más mujeres es algo que poco a poco se empieza a ver, ¿no? Pero que sí ha tenido sus brechas importantes. Mariana, tú eres una mujer abogada que pues ha logrado tener mucha participación en estos temas. ¿Qué retos has enfrentado? ¿Cómo crees que podamos motivar todavía a más mujeres a que se puedan unir a este sector? Pues mira, el reto más importante, pues es prepararse, o sea, creo que mientras tú demuestres que tienes el conocimiento, que tienes la rapidez, la agilidad, para poder demostrar pues, pues que sabes hacer lo que sabes hacer, ¿no? Nada más. Creo que ahí es donde está el reto, o sea, y también creértela, o sea, llegar y decir, no me voy a quedar callada atrás, yo voy a dar mi opinión y voy a decir, oye, creo que esto no es lo que debería de hacerse, me parece que tenemos que ir por este otro lado o hay que considerar este otro aspecto. Es muy importante no quedarse callada, ¿no? Y ahí, bueno, pues es muy complejo, o sea, el mundo de los abogados, pues, hay que decirlo, es un mundo de hombres, ¿no? Principalmente todavía. Ahí vamos cada vez más viendo mujeres en puestos directivos, mujeres siendo las directoras legales en las empresas o socias en las firmas, pero sí es difícil y creo que lo más importante es demostrar que sabes, tener la agilidad y tener la seguridad para decir las cosas que quieres decir o que se necesitan decir. 100%. Sí, creo que aplica en muchas áreas, ¿no? No solo en lo legal. Y digo, sobre todo el de creérsela es muy de género, ¿no? Sí. Y de manera como general a los jóvenes, jóvenes, no es cierto, que se están metiendo a derecho ambiental, ¿qué les dirías? O sea, ¿qué les dirías para que, pues sí, puedan avanzar más seguros, ¿no? Y potenciar más su carrera. Pues bueno, creo que, o sea, el estar interesados en este tema ya es un super plus, ¿no? Que es algo que al menos yo en mi generación y todavía con la gente de mi generación en estos tiempos me cuesta trabajo poderlos llevar y convencer y, oye, esto es importante. No, es que no genera lana ahorita. Bueno, no, o sea, no, pero a lo mejor ya no vas a poder operar y lo que te cuesta no operar, pues yo creo que es muchísimo más que un rendimiento, ¿no? Que puedas obtener. Entonces, em, ahora yo sí veo que hay un interés mucho más importante y sobre todo también hay un tema reputacional bien, bien relevante. Y es justamente porque la gente ya tiene más conciencia. O sea, si tú como consumidor joven ves que la empresa a la que le estás comprando pues, contaminó o le causó daños a la salud, a una comunidad,
muy probablemente van a dejar de consumir ese producto, ¿no? Entonces, sí, el nivel reputacional tiene un efecto. Y yo lo que les diría es que pues se apasionen, que estudien, que lean no solamente de derecho, que lean también temas de biología, un poco de química. No vamos a ser químicos, yo no me atrevería jamás a decir eso, pero sí a entender un poquito, a desgranar un poquito estos temas que pueden ser muy técnicos, ¿no? De residuos peligrosos, o acompáñate de gente que multidisciplinaria que sepa de esos temas. Creo que eso también es bastante relevante. Eh, y que yo creo que a partir de ahora, quien estudie derecho ambiental o cualquier tema relacionado con el medio ambiente tiene su carrera garantizada. O sea, ya no es la carrera del futuro como a mí me pasó hace 20 años, ¿no? O sea, es ya algo muy, muy necesario, ¿no? Y que tiene muchas ramas, o sea, no necesariamente tienes que estar litigando, puedes ser consultor, pero también puedes ser a lo mejor, ¿cómo le llaman? Chief Sustainability Officer, o puedes encargarte de temas de ESG, o nada más cambio climático, o solo transición energética, o puedes estar, por ejemplo, en ambiental, pero solo del sector hidrocarburos. O sea, tiene, la verdad, bastantes aristas en las que puedes meterte y desarrollarte y creo que es un excelente nicho que ya cada vez es más necesario. Totalmente, y en todos los sectores, ¿no? Justo algo que nosotros estamos viendo mucho es cómo va creciendo cada vez más. Al principio decías, bueno, solo quizá es necesidad, ¿no? De aquellos que están en energía, sostenibilidad, pero bueno, ahora, independientemente de dónde estés, es un tema ya está de mercado. Pero, Mariana, Exacto. justo ahorita estabas mencionando esto, quisiera preguntarte lo siguiente, después, pues ya de estos 20 años trabajando en el campo. Mariana, ¿qué te motiva todos los días para poder seguir en esto y decir, quiero seguir haciendo lo que hago? Y bueno, pues tú lo dijiste al inicio, ¿no? También seguir siendo partícipe de esta lucha por todos los temas del medio ambiente. Mira, son diferentes cosas y creo que han cambiado con el tiempo. Em, por ejemplo, ahora ya a mi edad, veo yo a mis sobrinos que tienen 5 y 6 años. Y ya mi motivación es, yo no les quiero dejar a ellos un mundo en que yo no, o sea, en donde ellos no puedan vivir lo que yo viví. O sea, un mundo que no les ofrezca las cosas que a mí me ofreció en su momento, ¿no? A lo mejor más joven yo te hubiera dicho, es que esto es muy súper innovador y es que esto es muy interesante y la tecnología quizás un poco más grande, me dio una época ahí también como medio conservacionista, pero ahorita sí lo veo así y se los digo así tal cual, honestamente, yo veo a mis sobrinos y yo les quiero dejar un mundo mejor, pero sobre todo les quiero dejar herramientas que ellos puedan utilizar para, ya sea defenderse, para argumentar, para hacer algún punto y poder decir, "Pues, yo también tengo derechos como niño y ya posteriormente como adulto y tengo derecho a la vida, en primer lugar, a la salud, a una vida digna y a un medio ambiente más sano, ¿no? Entonces creo que en esta época lo que más me motiva es ya poder como, o sea, instruir, dejar como herramientas a los jóvenes, inclusive a los niños, a mis clientes, por supuesto, para que ellos solitos puedan ir caminando y puedan ir implementando pues obligaciones, tips, prácticas que estén encaminados a la protección del medio ambiente o a la sostenibilidad. Está muy bueno. Sí, creo que es algo que está motivando a mucha gente, ¿no? O sea, pensar esto que decías, ¿no? De que puedan vivir lo que yo viví, es algo que pega también muy fuerte. Oye, Mariana, pues esta es como la primera sección de la entrevista y la siguiente sección es un poquito más corta. Tenemos una tradición en la que todos los entrevistados dejan una pregunta para el que sigue y cada uno lo va haciendo. Entonces, a ti te dejaron una pregunta y tú dejarás una pregunta sin saber para quién. Ok. Entonces, la pregunta que te dejaron fue, ¿qué le dirías a la recién nombrada secretaria de Energía
para que la sustentabilidad sea una realidad en México si tienes solamente unos minutos con ella en un pasillo? Proporcionar incentivos fiscales para el desarrollo de la transición energética. Buenísimo, así al grano, me encanta. No, está muy buena. Y bueno, ¿qué pregunta quieres dejar tú sin saber quién sigue? Uf, híjole, no sé. Sí me dejas como pensando bastante. Te vale de lo que quieras, ¿eh? O sea, no tiene que tener un tema específico. Claro. Digo, es que no sé si va a ser de tecnología, pero ¿cuál considera que es la mejor tecnología para poder generar electricidad sin contaminar tanto? Está bueno. Ya te avisaremos quién lo contesta. Ok. Buenísimo, Mariana. Oye, y otra pregunta más. ¿Algún libro que te haya marcado, algún libro que quieras recomendarle a los podescuchas que creas que todos deberían de leer? No tiene que ser necesariamente de este sector, de lo que haces, es también totalmente abierto. Bueno, a ver, puedo hacerles varias recomendaciones. A mí, uno de los libros que más me marcó fue Los Miserables. Em, o sea, principalmente un pasaje que creo que influyó, o sea, de un personaje que no se ve mucho dentro del libro, pero es un padrecito que fue el que, digamos, perdonó a Jean Valjean de- porque le robó unos cubiertos y él le dijo, llévatelos, ¿no? No hay problema. Pero se habla al principio del libro un poco más de este padrecito y dice, yo no tengo miedo de ladrones, ni de salteadores, ni de todo lo malo que pueda haber externamente, sino que tengo miedo de mis propias dudas, de mis demonios como internos, ¿no? Más o menos así es lo que trata de explicar. Y creo que para mí fue muy relevante en el sentido de decir, no tengas miedo del mundo exterior, porque además no lo puedes controlar, más bien ten miedo de tus propias dudas, de tus propios demonios que puedas llegar a tener. Y eso sí lo puedes controlar, eso sí lo puedes trabajar. Y creo que es importante, o a mí me pareció importante no solo para la vida, sino también en tu carrera profesional, ¿no? De llegar y decir, bueno, no tengas miedo de que te digan que no, no tengas miedo de que alguien te a lo mejor trate de apagar. O sea, tú, mientras tú tengas claro quién eres y tengas esa seguridad y combatas tu demonio interno, tu inseguridad interna, con eso es suficiente, ¿no? Ese es, bueno, ese es un libro, digamos, que no tiene que ver con derecho ambiental. Y de derecho ambiental yo creo que, no sé si es el que más me ha marcado, pero yo creo que fue muy útil en su momento, al principio, cuando estaba involucrándome en estos temas. Es el Manual de Derecho Ambiental de Raúl Brañez. Y actualmente estoy leyendo el último libro de la doctora Julia Carabias, que está muy práctico, súper sencillo. No es que se me olvidó su nombre, déjenme ver. Pero para cualquier abogado que quiera entender de temas ambientales, creo que está cortito, está sencillo, y si quieren les paso el dato al final, porque ahorita se me fue el nombre. ¿A quién crees que deberíamos entrevistar? Ya sea alguien muy específico o que digas este sector de la población, algo así. ¿Quién crees que sería interesante que entrevistemos? Uf, ah, ahora sí me pusieron en jaque. Bueno, la doctora Julia Carabias sería increíble, ¿no? Digo, es una mujer súper ocupadísima, es una ambientalista brillante, fue la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que más desarrolló la legislación. Ella empezó con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y a desarrollar y a impulsar la Semarnat para su aplicación, bueno, para la aplicación de esta ley. Y sí, o sea, ella me parece súper, súper interesante y es una excelente bióloga, excelente maestra. ¿Qué les puedo decir? Perfecto, buenísimo, Mariana. Oye, pues, digo, ya para culminar, ¿algún tema que creas que se nos pasó a mencionar y que sea importante y que quieras compartir? Sí, les decía yo de esta parte de que hay como obligaciones indirectas.
O sea, no solamente las leyes te van a imponer la obligación de cumplir con temas ambientales, también lo puede hacer tus proveedores, lo pueden hacer tus clientes. O sea, tus clientes ya, digamos, por políticas internas pueden llegar a decir, oye, ¿quieres firmar este contrato? Ah, perfecto, pero ¿sabes qué? Que tú tienes que demostrar que tienes todos los permisos, que cumples con toda la legislación, etcétera, etcétera, y te voy a ir a hacer una auditoría. Entonces, como tú decías, ya por temas de mercado, eh, tus mismos clientes y proveedores te lo van a estar solicitando. Entonces, que no, digamos, no es nada más el hecho de que haya legislación o que esté pobre la Profepa, no. O sea, sí hay maneras de hacer cumplir la legislación de manera indirecta. En el caso en donde yo trabajo, pues hacemos muchas fusiones y adquisiciones y pues ahí, eh, cuando cada vez que un cliente quiere comprar a otra empresa, entramos nosotros y no entramos a ver un tema, o sea, entramos a ver todos, es forestal, pero es residuos, pero es emisiones, pero es agua, es contaminación de suelos, o sea, vida silvestre, áreas naturales protegidas, ordenamiento ecológico, y es un equipo que es solo especializado, que solo se dedica a eso. ¿Y cuál es el incentivo aquí? Ok, ¿quieres que yo te compre? Tienes que demostrar que cumples con esto, si no, te voy a retener el precio o una parte del precio, o te voy a pagar menos o no te voy a dar este plus que yo te había, o sea, este bono extra que yo ya te había prometido. Entonces, o no voy a hacer de plano la compra hasta que tú no regularices todo esto o por lo menos demuestres que ya solicitaste el permiso tal o la licencia o que ya limpiaste y remediaste un sitio contaminado, como fue el caso del proyecto en el que yo les platiqué. O sea, decían, no te lo voy a comprar hasta que remedies todo, ¿no? Entonces, esos son otros incentivos fuertes, económicos, que definitivamente obligan a las empresas a cumplir con la legislación ambiental. Buenísimo, increíble, Mariana, totalmente, ¿no? Este Green Premium que está pagando el mercado, ¿no? En muchas cosas más para obligar que esto pase. Mariana, Exacto. muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos. Ha sido una entrevista pues bastante interesante, seguramente de mucho interés para los podescuchas y especialmente porque pues bueno, como lo platicamos, ¿no? Es un tema bien transversal y que pues muchos tenemos dudas, ¿no? Porque lo vemos desde nuestra propia trinchera y pues hay veces que queda esa duda, ¿no? De saber cómo se relaciona con una u otra cosa. Mariana, gracias nuevamente por el espacio y pues bueno, Al encantado. contrario, un gusto enorme estar con ustedes y gracias por la invitación.